¿Qué debe pensar un cristiano sobre la pena de muerte o pena capital? ¿La Biblia apoya la noción de que un criminal debería ser castigado con la muerte? Pues mira, hoy vamos a hablar de este tema. Saludos y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Mi nombre es Rick Nipset y hoy quiero hablar sobre la pena capital. Este es un tema que se divide dentro del cristianismo la opinión, porque hay algunos cristianos que consideran que no debería ser un derecho del Estado castigar con la pena de muerte a un criminal, mientras que hay otros cristianos que no tienen problema con que algunos crímenes que sean muy fuertes tengan como castigo la pena de muerte. Pero lo importante no es cuál es nuestra opinión, sino qué es lo que enseña la Biblia. Así que para eso quisiera compartir con ustedes unos versículos que aparecen en Éxodo, capítulo 20, versículo 13, que es uno de los 10 mandamientos que dice: no cometas asesinato. Algunas traducciones lo ponen como no matarás, ¿verdad? Pero que es la traducción que estamos acostumbradas a escuchar probablemente. Pero cuando vamos al hebreo, en el original, la palabra matarás realmente lo que está hablando es de asesinar. Entonces, asesinar que conlleva una planificación de hacerle daño hasta la muerte a una persona, sea por la razón que sea, pero es de hacerle mal a la persona, de matar a la persona, de asesinarle, de quitarle la vida, tipo venganza o algo parecido. Y en ese sentido la Biblia es explícita de que no se debe hacer eso. Eso es un mandamiento de Dios, no se puede asesinar. Pero lo curioso es que en el próximo capítulo de Éxodo 21, capítulo 16, dice lo siguiente: todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como esclavo. O sea que de la misma manera que la Biblia me dice que no debo asesinar, también la Biblia me dice que hay unos crímenes en específico, que este no es el único de ellos, este es un ejemplo, pero hay unos crímenes en específico que merecen la pena de muerte. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero es que eso pertenecía al Antiguo Testamento y de la manera en que Dios trabaja con el ser humano en esta presente dispensación, pues no hay pena capital. A lo mejor alguien podría decir eso. Por lo tanto, habría que entonces ir al Nuevo Testamento a ver cómo es que Dios trabaja con estos crímenes específicos, ¿verdad? Aunque que sean muy graves y cómo Dios trabaja con ellos. Y para eso quisiera ir a Romanos. Y en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4, dice así: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces esto significa que desde este punto de vista, la autoridad que tiene el gobierno, la policía, el ejército, ¿verdad? Los agentes de ley y orden de un país, esta autoridad, según esto que acabamos de leer en Romanos, esta autoridad es delegada por Dios. O sea que ellos están ahí porque Dios les puso ahí. Es bajo la soberanía de Dios que está esa autoridad ahí. Y dice que tiene la espada. Pero ¿para qué se utiliza una espada? La espada se utiliza para cortar, para terminar con la vida de un enemigo. Por lo tanto, el Estado tiene la capacidad de ejecutar a alguien que está haciendo lo incorrecto.
Dice ahí que incluso es el vengador, o sea que el Estado funciona como el agente que lleva a cabo la ira de Dios. Porque si Dios es perfectamente justo, significa que no va a dejar pasar el mal. Cosa de que el mal merece un castigo y Dios utiliza el Estado para infundir ese castigo. Por eso es que el Estado tiene la espada. Ahora, ese es el punto de vista bíblico. Fuera de ese punto de vista bíblico, nosotros podemos opinar de que el Estado no debería tener esa capacidad. Bueno, pues ciertamente sí podemos ejercer esa opinión, pero sabiendo que la Biblia realmente dice que el Estado tiene esa capacidad. ¿Por qué un cristiano podría tener una opinión contraria a esa? Pues yo puedo pensar en una buena razón. La razón es que nuestros gobiernos tienden a ser corruptos. Hay mucha corrupción en el gobierno y en las ramas de gobierno que entonces estarían castigando el mal. Eso puede pasar, eso se da. Por lo tanto, una buena razón que uno podría tener para que no tengan la capacidad de la pena de muerte es que la corrupción es tal que podría darse el caso de que le pongan la pena de muerte a una persona que realmente es inocente. O quizás no es ni por el gobierno, quizás es por las personas que investigaron el crimen. A lo mejor entienden que se puede dar la situación de que el crimen no se investigue correctamente y se llegue a una conclusión de culpabilidad a una persona que realmente no lo era. Y eso seguramente se ha dado, eso ha pasado. Ambas cosas se dan, ambas cosas pasan. Pero esto es importante que nosotros consideremos de que, ¿verdad? La Biblia establece que el Estado tiene ese derecho. Cosa de que aunque no nos puede ser que no nos guste que el Estado tenga este derecho, bíblicamente hablando, tendríamos que establecer que sí tiene el derecho. ¿Y qué se supone que hagamos con eso? Bueno, pues el versículo ese que leímos lo deja bien claro. Voy a ponerlo nuevamente. Este texto claramente en el versículo 3 dice: ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Así que si no queremos estar en el polo opuesto, ¿verdad? En el receiving end, como diríamos en inglés, donde quien recibe la pena. Si no queremos esto, pues nosotros nos corresponde comportarnos bien, conforme a las leyes. Ahora, esto levanta otro tema diferente, ¿verdad? Y es que a veces hay leyes en el país que van en contra de las leyes de Dios o del carácter de Dios. Pues en ese sentido, ahí el principio que se debe de seguir es que nosotros obedecemos a Dios por encima de cualquier ser humano. Cosa de que si hay alguna ley del ser humano, del hombre, que se ha puesto en vigor, pero va en oposición a algo que Dios ha dicho, a quien nosotros le debemos lealtad primaria es a Dios y no al Estado. Y en ese sentido, pues obedecemos a Dios primeramente. Espero que este episodio les haya sido de gran bendición. Mi nombre es Rick Lipset. Recuerda que puedes conseguir nuestro ministerio de apologética en verdadyfe.com. También puedes enviarnos tus preguntas a preguntas@verdadyfe.com. Estamos en las redes sociales, estamos en YouTube. Te pedimos que le des a la campanita para que entonces te suscribas a nuestro canal. También tenemos nuestro podcast que puedes conseguir a través de Spotify o Apple Podcast o la plataforma que ustedes prefieran. Y tenemos nuestra tienda de mercancía. Nuestra tienda de mercancía que está en verdadyfestore.com es donde puedes conseguir las camisetas de nuestro ministerio, los hoodies, los pultitos, hasta mascarillas tenemos. Y la idea de nuestra mercancía es que las personas que la vean sean intrigados y produzca una conversación que les lleve a la oportunidad de que puedas presentar el Evangelio. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y les veo en la próxima ocasión. Saludos. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Gracias por estar con nosotros.